Saludos, bienvenidos una vez más a esta tu programación de Corazón a Corazón, la entrevista. Soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida. Hoy tenemos una entrevista muy especial, muy especial. Nos encontramos en compañía de nuestro hermano, pastor, obispo, reverendo Jesús López, del Concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de la región sudeste de los Estados Unidos de América. Qué bueno, estamos hoy aquí en las oficinas de la región. Es muy especial para nosotros, estamos en casa. Así que quiero presentarles a nuestro obispo Jesús López y él nos tendrá un saludo para todos ustedes. Amén. Dios le bendiga, Dios bendiga al hermano Gilberto, gloria al Señor, y Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que nos van a ver en distintos sitios hasta donde llegue este programa. Les saludamos con mucho amor, con mucho cariño. Esperamos que Dios en este día le esté bendiciendo y que le siga bendiciendo. Saludamos con mucho afecto a todos los pastores a nivel mundial, que es la tarea más importante que ahora mismo puede ejercer cualquier persona sobre la faz de la tierra, ser pastor de una iglesia. Así es que les saludamos con mucho amor desde aquí de la Florida, con un poquitito de frío, pero con mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Saludamos a los hermanos, saludamos a los amigos, saludamos a todos aquellos que de una manera u otra se van a conectar con nosotros para en este día recibir bendiciones de parte del Señor. Qué bueno, es un privilegio para nosotros estar aquí con usted hoy, obispo. Verdaderamente estábamos deseando esta entrevista con usted. Pero antes de continuar, quiero decirle que estamos originando a través de Apocalipsis Network TV y radio por el 99.1 FM en Orlando, en el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio 17.10 AM en Easton, Pensilvania, en Alianza Cristiana of Network en el 87.9 FM, 6.9 AM en Springfield, Massachusetts, por Tels TV Uruguay, DW Cadena Celestial en Argentina, Colombia, Guatemala, México y Chile, y en Cable TV, Radio Vino Nuevo en Missouri, por Roku TV y Apple TV. También nos puedes conseguir a través de YouTube y Facebook a través de Corazón a Corazón, la entrevista. Bienvenidos una vez más a este programa que es para todos ustedes. Como les dije anteriormente, estamos reunidos y en la entrevista con el obispo regional de la parte sudeste de los Estados Unidos, el reverendo Jesús López. Así que vamos a comenzar esta entrevista que sé que va a ser muy interesante para todos nosotros y que sea de bendición. Bueno, obispo, nos interesa saber quién fue o quién es Jesús López desde su niñez, su nacimiento, cómo se desarrolla esa niñez, quiénes fueron sus padres, si tiene hermanos, cómo fue ese crecimiento de Jesús López. Amén. Amado público que nos ves, que nos escuchas, mi querido compañero Gilberto. Jesús López nació en el barrio Cataño de Humacao en el año 1942, hace unos cuantos años de eso. Jesús López se crió en una familia que prácticamente fue criado por sus abuelos. Fui criado por mis abuelos maternos, pero también tuve compartir con mi papá, compartir con mi mamá. O sea, fue una niñez, como podríamos decir en esa época, una niñez normal. Algo que afectó mi vida desde ese comienzo, porque tuve el cariño de unas personas que fueron extraordinarias. Mis abuelos maternos y también los abuelos paternos eran personas muy queridas, que todavía los recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio, aunque hacen años que ya ellos no están conmigo, pero siempre los he mantenido presentes, porque las enseñanzas que recibí de ellos es lo que hace a Jesús López hoy. Jesús López estudió en una escuela primaria en el barrio Cataño. Tuve, gracias al Señor, un poquito de inteligencia.
Fui siempre honor en mis clases, donde quiera que me gradué, incluyendo hasta la universidad, donde Dios me permitió estar. Jesús López, pues su juventud fue una juventud normal, claro, de acuerdo a cómo eran las circunstancias de esa época. No se conocía mucho el Evangelio, habían iglesias, pero no era al nivel que estamos hoy en día. Hoy en día el Evangelio se ha esparcido prácticamente por todos los rincones de Puerto Rico y está cubriendo también el mundo. Qué bueno que hay sitios donde no había llegado el Evangelio que ya está llegando. Creo que desde ese principio de formación de lo que era mi pueblo, Dios empezó a tratar con mi vida desde esa edad temprana, pero sucedieron muchas cosas que de una manera u otra pues no me permitieron llegar al nivel que yo quería llegar. Tuve solamente un jefe en toda mi vida. Trabajé para una empresa bancaria, llegué a esa empresa que se conocía como Roy Commercial Bank, o lo que era el Banco Roy, que se decía la mano amiga. Ajá. Llegué ahí, tuve 34 años trabajando en ese banco hasta el día que me retiré a los 54 años. ¿Ese fue su único empleo? Mi único empleo, tuve un solo jefe. Wow. De hecho, cuando hubo una fusión en el banco que yo trabajaba con otro banco en Puerto Rico, yo dije, yo no trabajo para más nadie. Yo tuve un solo jefe y con ese jefe me voy, pues me retiré a esa edad. Pero claro, ya llevaba unos cuantos años pastoreando, porque el Señor me llamó bastante joven al pastorado, y empecé a pastorear y ocupé distintas posiciones dentro de lo que era la iglesia, hasta, ¿verdad?, todas las cosas que Dios ha hecho, porque todo Dios lo hace. Nosotros planificamos, Dios determina. Correcto. Dios asume el control de todos nuestros actos para que nosotros le obedezcamos y le seamos fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Y a qué edad Jesús López conoce al Señor? 34 años. ¿Ya adulto? Sí, ya era un joven adulto. ¿Y cómo fue esa experiencia de conversión? Bueno, yo estaba pasando por distintos problemas en mi vida en esa época. ¿Ya está casado para ese tiempo? Sí, ya estaba casado. ¿Tenía familia? Sí, ya tenía 2 hijos, que son mis actuales 2 hijos. Solamente tuve 2 hijos, un hijo varón y una hija hembra. Ambos sirven al Señor. No son apartados, están siempre con el Señor. Desde que conocieron al Señor a la edad temprana, porque eran jovencitos, bien jovencitos cuando eso, ni teenagers eran. Pero gracias al Señor se han mantenido en los caminos del Señor. Sí. Pero fue una conversión donde no recibí una palabra de una persona, de un cristiano. Sencillamente estaba pasando por una situación y en un momento determinado, en esas noches que usted no sabe qué hacer, hacia dónde va, pero que Dios está dirigiendo nuestros pasos, llegué a un sitio que estaba viendo una persona que estaba enferma, y cuando salía de ese sitio que estaba viendo esta persona, que era un hospital, Puerto Rico, vi como una capilla. Yo no sabía que era una capilla, pero parecía una capilla o algo, y yo vi que estaba abierto y que había una luz, y yo entré. No fui donde estaban las personas, le estaban ministrando un pastor como a 3 personas, pero yo me fui a la parte de atrás donde estaba oscuro, no se veía porque era una capilla larga. Atrás no se veía, pero acá el hombre está ministrando, y recuerdo que en medio de la administración le dice a esta persona, porque la Biblia dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas de su corazón y me deja entrar, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Amén. Estas fueron las frases, la frase que cambió mi vida. Porque yo, donde estoy allá sentado, le dije, yo no sabía primero que mi corazón tenía una puerta. Y pues claro, en ese proceso que yo había estado, pues tenía unas dudas de qué era Dios, de quién era Dios, porque no lo conocía a la forma que tenía que conocerlo, porque hay gente que dice, yo conozco a Dios, pero no lo conocen de la forma que hay que conocerlo. Y perdone, ¿en ese tiempo procesaba alguna religión? No. No, ni católico, no, ni nada. No, mi religión era yo. Okay. Lo que yo podía hacer por mí mismo. Mi posición, que era gerente de un banco, vicepresidente de esa corporación, y todas las cosas funcionaban en base al yo. El yo que está matando a muchos cristianos ahora. Sí, eso es correcto. Pero yo tenía ese yo antes de que Cristo fuera Cristo en mí.
Amén. Porque no es lo mismo Cristo que Cristo en mí. ¿Ok? Entonces, cuando yo oí eso, pues eso me llamó la atención y yo le dije al Señor, yo no sé si es verdad que tú existes, porque no tengo ese conocimiento y tampoco sé que tengo una puerta en mi corazón, pero si es verdad que tú existes, que yo tengo una puerta en mi corazón, ábrela y entra. Wow. Gilberto, yo no te digo que yo vi ángeles, yo no te digo que yo oí trompeta, yo no digo que yo no oí nada de eso, pero yo sí sentí como que algo se paró frente a mí. Sentí como que algo se paró frente a mí y ese algo que se paró frente a mí entró dentro de mí. Wow. Y yo recuerdo que me desplomé. Y recuerdo que cuando empiezo a reaccionar bien, que me puedo reaccionar, yo dije, oh, si tú entraste, si es verdad que tú entraste, yo ahora voy a cejar y tú no vas a salir. Nadie lo tocó, nadie oró por usted, nadie impuso las manos, sencillamente un corazón contristo, humillado, que le dijo a Dios, Señor, si tú estás cerca aquí, si tú existes, entra en mí, que yo voy a cerrar esa puerta y no vas a salir. Wow, mire, obispo, aquí se siente la presencia de Dios, ¿sabes? Amén. Aquí se siente una presencia hermosa del Señor con ese Amén. testimonio. Amén. O sea, cuando Dios entra en ti a través del Espíritu Santo, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. De ahí en adelante fue una lucha, esos primeros, yo te diría que como 3 semanas fue una lucha física y una lucha espiritual, porque había algo que no quería soltarme. Había como que una presión en mí que no me quería soltar. El mismo enemigo tratando de... Yo compré el otro día, yo recuerdo que yo salí del banco, yo iba a una oficina principal y allí pues hacía un trabajo y de ahí salía a las sucursales, pues yo supervisaba 11 sucursales. Y yo pasé por una, donde vendían Biblias y vendían todo eso, una tienda de esas. Y yo me paré en la tienda, Gilberto. Compré una Biblia. Wow. No había hecho profesión de fe pública, pero compré la Biblia y empecé a leer la Biblia. Yo soy de los que siempre, cuando voy a leer algo, el periódico, lo que sea, yo siempre leo de atrás hacia el frente. Okay. Desde atrás hacia el frente, porque me gusta conocer el final antes de saber el principio. Sí, Claro. Dime el final y después me cuenta la historia. Exacto. Qué bien que no entendemos. Sí. Pues yo compré la Biblia y cuando llegué a mi oficina, que me encerré en mi oficina, pues empecé, yo dije, aquí está la Biblia. Pues hice lo mismo. O sea que empezó por Apocalipsis. El libro más difícil. Dije, Señor, ahora yo entiendo por qué nosotros no podemos leer la Biblia, porque yo creía que no la podíamos leer. Porque ¿quién entiende esto? Gilberto, lo leí no una, no dos, no 3, lo leí más de 5 veces. Wow. Volví a leer lo mismo, a tratar de entenderlo. No pude. Pero había esa hambre. Había deseo. De entender. Entonces dije, bueno, ok, como que algo me guiaba. Y me decía, vete y haz profesión de fe. Y decía, pero sí, ¿qué es esto? Hay una muchacha, bueno, de ella, y le hablo dentro de los empleados que tenía, habían algunos que eran cristianos, pero alguna muchacha muy cristiana se llamaba Gerinelda de Pinillo, una muchacha tremenda, sierva de Dios, pastora hoy en día, todavía está pastoreando, lleva muchos años en el pastorado. Y le pregunté a ella, y me dijo, bueno, ves a la iglesia y haz profesión de fe. Pues yo fui a la iglesia, hice profesión de fe. Fue un 21 de marzo, hice profesión de fe. Pues el otro día, pues bien contento, llegué al banco, abrí la puerta y entré, me senté y oí una voz que me dijo los diezmos. Y yo dije, ¿qué es eso? Pero eso me taladró. ¿Qué es eso? El espíritu lo llevaba ahí a la milla. Al trote. Entonces yo recuerdo que fui donde esa muchacha y le dije, ¿qué es eso de los diezmos? Y ella me dijo, ¿y qué le habla usted de diezmos? Porque ella sabía que yo me acababa de convertir la noche antes. Yo oí una voz que me dijo los diezmos. Y me dijo, pues eso quiere decir que los diezmos es el 10% de lo que usted se gana, se lo tiene que entregar a la iglesia para el trabajo de la iglesia. Y yo dije, pues no hay problema. Yo empecé a hacer números de lo que yo gastaba. Y, pues no hay ningún problema, me economizo unas cosas y todavía estoy ganando dinero, dije yo. Siempre con la mente
comercial. En los números, números. siempre. Banquero al fin. Sí, sí, y mi preparación académica precisamente es eso, contabilidad. Entonces, yo dije, pues eso es fácil. En esa época, eso hace unos cuantos años, yo me ganaba $900. Eso es un montón de dinero para esa época. Y yo, ok, me sobran 700 y pico de dólares, pues yo hago un cheque de 70 y pico. Y ella me dijo, no señor, es de los 900 que tiene que diezmar. Hasta el sol de hoy, nunca he dejado de diezmar. Dios empezó a prosperarme. Me prosperó de tal manera que en un momento determinado, y lo confieso así delante del Señor, que le dije al Señor, ya detén la bendición porque no quiero seguir con esta bendición. Wow. Dios empezó a bendecirme, a bendecirme, a bendecirme. Y me di de cuenta que había sido Dios, que no era yo. Y cuando tú aprendes a confiar en Dios, y cuando tú aprendes a decirle a Dios, tú tienes el control de mi vida, Dios la controla. Obedecer la voz de Dios. Es oír la voz de Dios. Cuando me llama al pastorado, exactamente lo mismo. Una mañana yo llego a mi oficina y me dice, levántate, toma tu carro y ve a tal pueblo. Y yo salí, cogí el tiempo. Era un poquito más de media hora de la oficina ya, no de mi casa. Eso fue en Puerto Rico. En Puerto Rico. 2 semanas después llegó el presbítero para decirme que yo iba a pastorear esa iglesia. ¿Cuánto tiempo tenía ya de convertido? 2 años y pico. 2 años y pico. Desde ese momento empecé a hacer análisis y hacer cambios, porque en la vida todo tiene que ser por cambios. Pero cambios que vayan de acuerdo a lo que tú recibes, a lo que te dicen. Nunca te salgas de la voluntad de Dios. Nunca dejes de oír la voz de Dios. Hay gente que dice, pero yo no oigo la voz de Dios. Yo no necesito oír la voz de Dios audible para saber qué es la voluntad de Dios, porque yo me voy a la palabra y leo la palabra. No hay profecía más cierta que la palabra. De hecho, es la única profecía que nosotros tenemos que tener presente ahora para funcionar en Dios, para trabajar en Dios. La palabra. Amén. Dios te guía por la palabra. Dios te dice por la palabra lo que tú eres, lo que vas a hacer y lo que te espera. Nosotros sabemos nuestro futuro. Amén. Hay gente que dice, tienes que ir a un mago o a uno de estos espiritistas que me diga el futuro. Yo sé mi futuro. Voy a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Amén. Voy a estar con mi Cristo por la eternidad. Lo demás no interesa. Qué mejor motivación de seguir adelante buscando esa presencia y esa unción del Espíritu Santo, sabiendo que no importa lo que pase, nos espera la eternidad con el Señor en gozo, no habrá más dolor, no habrá llanto, estaremos ahí adorando a nuestro Dios, viéndolo cara a cara. O sea, ¿qué más hermoso que eso? Eso es así. Esa es la recompensa de aquellos que les son fieles. Amén. De aquellos que aman al Señor. He tenido, Gilberto, muchísimas experiencias. He visto la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural. Han sucedido cosas en mi vida que humanamente son incomprensibles. A veces uno testifica de estas cosas y la gente pues tiene sus dudas porque no están en ese espíritu. O sea, Gilberto, para conocer las cosas de Dios y para estar afín con las cosas que Dios planifica, tenemos que tener el Espíritu. Amén. Si no estamos sujetos al Espíritu de Dios, no vamos a poder funcionar en la dimensión del Espíritu. Yo digo que la dimensión del Espíritu es una dimensión distinta a lo que normalmente nosotros vivimos. Porque nosotros desayunamos, almorzamos, comemos, dormimos, nos cansamos y todas esas otras cosas que como seres humanos tenemos. Las debilidades, porque hay debilidades, sí hay. Muchas. Que fallamos todos los días. Pero qué bueno que tenemos una promesa, que Cristo murió por todos nuestros pecados. No fue por los que cometí antes, sino por los que sigo cometiendo porque le fallamos al Señor. No somos pecadores, no nos sentimos ser pecadores, pero fallamos en algunas cosas. Hay debilidades. Las debilidades del cuerpo, porque somos humanos. Somos humanos. Eso no es una excusa para pecar, pero sí es razonable que entendamos que por esa condición de ser humano le fallamos al Señor. Pero qué bueno que Él nos perdona todos los pecados, porque todos fueron lavados con la sangre de Cristo. Y que nos dejó ese Espíritu Santo hermoso, precioso,
que nos lleva ahí, nos va guiando y nos redarguye. Coge la orillita, coge la orillita. Nos guía, nos saca del lado del barranco y nos pone a caminar por terreno seguro. Amén. Caminamos por terreno seguro. Yo me siento caminando por terreno seguro. Dios empezó a tratar conmigo, Dios empezó a bregar, a hacer cosas que yo pues no las entendía, porque no entendemos a Dios. Todavía no entiendo esto. Y a veces yo digo, Señor, no te puedo entender. Dime qué hago, porque no te puedo entender. Es muy difícil. Es bien difícil, pero se puede. Porque todo es obediencia. El primer pecado fue la desobediencia. El primer pecado fue desobediencia. Así es que nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a obedecer a Dios, aprender. Y estaremos toda la vida aprendiendo y nunca llegaremos al final. La fidelidad a nuestro Señor es la que nos va a llevar a la meta. Sí, es la que nos hace caminar cogidos de la mano con Él, la fidelidad. Amén. Decirle al Señor, yo te necesito, sin ti yo no puedo caminar. O sea, hay tantas cosas que nos hacen afines a lo que es la voluntad de Dios, que no entiendo el proceso por qué algunas personas se desvían de ese camino. Para mí es difícil, yo sin Cristo no puedo vivir. No, imposible. No puedo. No puedo, yo se lo digo a Él, Es que una vez uno prueba ese dulce, es difícil dejarlo. Tú sabes lo que es entender que tú por ti mismo no puedes valerte de muchas cosas y que sí se producen esas cosas en tu vida porque alguien tiene cuidado de ti. Amén. Porque alguien te está observando, porque alguien está guiándote, porque alguien te abraza. Y en los más mínimos detalles, en cosas simples, vemos la mano de Dios, en cosas simples. En las cosas sencillas donde más se glorifica. Amén. Hagámoslo y hablemoslo de esa forma. Sí, en esas cosas sencillas cuando más Él se glorifica. Cuando tú dices, pero ¿cómo es posible esto? Pues Él no es otro, es Él, es Él. Amén. Entonces cuando Él te llama al ministerio, cuando Él me llama ahí para comenzar el ministerio, cuando me siguió, cada vez que tenía algún cambio de algo, con tiempo Él me decía, prepárate para esto, prepárate para esto. Yo lo sentía en mi corazón. Yo sabía que había un proceso. Él me metió en un proceso yo digo que el proceso de Dios es como cuando tú coges una botella de cristal y la metes en una funda y empiezas a darle cantazo. La botella entró enterita, sale hecha canto. Los procesos de Dios te sacan hecho canto. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Porque la botella no puede volver a recuperar su forma. Que entonces Él provoca en nosotros algo para reconstruirnos a una nueva forma. Alfarero. Nos suben a la mesa, a la rueda, y empiezan a darnos forma. Si no les gusta la forma que nos está dando, ¿qué es lo que hace? Nos rompe otra vez y vuelve y pone y vuelve a comenzar el trabajo. Y yo pienso que cada vez que uno tiene en el llamado que Dios nos hace, en ese proceso que Dios nos hace, cada vez que va a surgir algo en ese proceso, porque el proceso es continuo. La gente cree, Dios me procesó y me dejó aquí. No, tú estás en la rueda del Señor todo el tiempo. Yo siempre digo, y se lo decía a los compañeros del comité ejecutivo, que yo no soy ni siquiera siervo inútil. Todavía no soy siervo inútil. Y no sé si alguna vez lo seré. Así porque seguro, porque el siervo inútil es el que lo ha hecho todo. Yo no he hecho nada. Lo sentimos así. Dios lo ha hecho todo. Claro, he puesto mi empeño en obedecerlo. En obedecerlo. Y eso debe ser lo más importante en todo creyente. Obedecer a Dios, no importa lo que suceda. Obispo, le pregunto entonces, a usted lo ponen en esa rueda y comienzan a darle forma. Y esa forma que le dan, ¿cómo influye entonces cuando lo llaman al pastorado de ahí en adelante? De ahí en adelante, vuelvo y te digo, fue un proceso. Lo primero que Dios hace es que te da sabiduría. La gente no entiende eso. Tú piensas que es porque yo estudié, porque tengo un bachillerato en teología, porque tengo esto, porque tengo esto otro. No es eso. Si la sabiduría de Dios no podemos, por más estudio que tengamos, no podemos. No sirve. La sabiduría del hombre en el espíritu no sirve. Dios te permite que tú adquieras conocimiento, pero la sabiduría viene desde el cielo.
Ujú. La sabiduría es una conexión entre la mente de Dios y tu mente. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque esa conexión se efectúa cuando tú le dices al Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Entonces Él toma el control de tu mente, Él toma el control de tu espíritu. Tú sientes, y no sé si te ha pasado a ti, pero yo he sentido muchas veces que estoy caminando y no estoy en la tierra. O sea, que estoy caminando y digo, estoy en la tierra, pero me siento como que no estoy en la tierra. Eso es verdad. ¿Ok? Porque en esos momentos Dios sabe que tú lo necesitas. Siempre lo vas a necesitar, pero eso es un momento especial. Es una conexión especial. Única. Es Como única. que te saca del mundo. Mira qué sencillo es esto. El problema tú lo puedes discutir con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros en el ministerio, con quien sea, tú lo puedes discutir, pero ninguno te da solución. Ujú. Entonces, tienes que discutirlo con aquel que te va a dar la solución. Rodilla. Ir a la rodilla. Ir a la rodilla. Humillarte. Porque la rodilla, tú puedes orar de pie, tú puedes orar acostado, tú puedes orar como sea, porque estás hablando con el Señor. Pero cuando tú te tiras de rodilla, es lo que yo siento. Cuando tú te tiras de rodilla, tú te estás humillando. ¿Ok? Es como otra cosa, es como especial, es como, o sea, Señor, estoy aquí, estoy Dependo de ti. humillado, dependo de ti, estoy postrado ante tu presencia. Fíjese, cuando yo oro, yo siempre trato de ponerme en mi mente esta visión como que estoy delante de su trono y yo veo su trono blanco, lo veo él sentado en ese trono y yo humillado ante sus pies y yo hasta le acaricio y le beso los pies al Señor. Así yo me proyecto delante del Señor cuando yo voy a orar. Eso es humillación. De esa manera. Eso es humillación. Y lo disfruto. Eso es humillación. Pero yo no me puedo tirar de rodillas a empezar a tener una discusión con Dios. Con Dios no se discute. Hay que adorarle. Es para que tú lo adores. Tú tienes que tener un sentimiento de adoración 24 horas al día. ¿Por qué? Porque la conexión que tú vas a tener en armonía, porque es una armonía, es cuando tú adoras a ese Dios. Se crea una relación de armonía. Yo no sé si te acuerdas, porque esto ya no se practica, pero antes yo recuerdo que los muchachos se ponían en una hamaca. En mi época, cuando era muchacho, nos ponían en una hamaca y la abuela nos empezaba a cantar hasta que nos dormíamos. O sea, se creaba un ambiente de paz, de tranquilidad. La voz de mi abuela cantándome, una nana, como decían ellos, cantándome ahí, hacía que me provocara sueño. Y el sueño lo que hace es que te pones relax. La adoración te pones relax. Con el problema más grande que tú puedas tener, porque los hemos tenido, tú los has tenido y todo el mundo los tiene. Hay unos problemas que parecen casi que no se pueden resolver. Pero cuando tú entras en una adoración íntima, esa que tú acabas de decir, frente a su presencia, sintiendo que Él está ahí, que tú lo estás adorando, que tú sabes que es una persona real, que no es que mi mente esté divagando, ni que se haya salido de mi cuerpo, ni cosa que se parezca, porque es una relación tan estrecha con Dios, Gilberto, que no necesitamos más nada más que tirarnos de rodillas y empezar a adorarlo. Una línea directa con Él. Seguro, adorarlo. Si Él lo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Yo no sé cuándo es el fin del siglo, pero yo sé que Él está conmigo. Pero está con nosotros. Y lo que me importa no es el fin del siglo, que Él está conmigo, que está con nosotros. ¿Te entiendes? O sea, ese tipo de relación que solamente lo puedes desarrollar cuando tú estás de rodillas y adorándolo a Él, hay algo especial. Es algo que te une con el Creador de una forma que no hay nadie que pueda romper esa relación. No sé, nadie se puede. Tú sabes, Satanás se puede meter en cualquier parte de tu vida, menos ahí. Correcto. Menos ahí. Porque es que la relación tuya con Él en ese momento es tan estrecha que no permite que nada entre. Claro. Que nada entre. Eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque el hombre está vanagloriándose a sí mismo. Vanagloriándose a sí mismo. Haciéndose grande delante de los otros hombres. Dios no nos llamó a hacernos grandes delante de los otros hombres. El hombre piensa que lo puede lograr todo, que es autosuficiente.
y realmente no somos nada. Somos tierra, Barro en las manos del alfarero. barro. Y el problema es que este tipo de personas que empieza a tratar de agradar al mundo, porque yo sé que los hay por montones. Lo que hay es que prender la televisión y empezar a ver la televisión o Las redes sociales. las redes sociales, donde quiera, tú vas a ver ese tipo de comportamiento. ¿Y cómo se ve y cómo se sabe que ese tipo de comportamiento? Porque cuando la persona está afín con Dios y que lo que está haciendo es para agradar a Dios y no a los hombres, todo lo que habla va a ser dirigido hacia Dios. Y todo lo que recibe va a ser recibido por Dios. Pero cuando tú ves el yo hice esto, yo hice aquello, yo hice esto otro. Cuando quieren que se nos dé fama, yo digo que el gusano más grande que tiene el ser humano es la fama. Y es increíble ver, reverendo, es increíble ver cómo pastores, evangelistas, cristianos, gente que han servido a Dios, que han conocido la verdad, que han conocido el verdadero evangelio, que han vivido una vida en Cristo, de la noche a la mañana, se dejan llevar por estos fuegos extraños y comienzan a cambiar, comienzan a crecerse en ese yo, a creer que son ellos los que mantienen la iglesia en la forma que la tienen, cambian las iglesias. Ahora muchísimas iglesias parecen nightclubs, con luces, parecen discotecas, con un mensaje extraño. Ahora hay gente que adoraban al Señor, que hablaban en lengua, que ahora no hablan de Jesús, ya no mencionan el Espíritu Santo. O sea, se han metido en una apostasía que se está comiendo a este mundo, hasta a las iglesias. Necesitamos continuar predicando ese evangelio del que usted está hablando. Ese tú a tú con el Señor. Mira, Gilberto, yo me extraña porque en mi época yo vi todo tipo de milagros. Yo vi milagros de muertos que llevaron a una campaña y se levantaron, muertos, que estaban muertos, los llevaron a campaña. Yo vi gente de cáncer, yo fui sanado de cáncer. He visto tantas cosas. ¿Qué pasa en las congregaciones que hoy en día no hay milagros, no hay liberación? Precisamente por lo que tú acabas de decir. El egocentrismo se ha metido dentro de la iglesia. El egocentrismo está acabando con la espiritualidad dentro de la iglesia. Tú oyes mensajes y tú oyes unos mensajes donde a veces no se menciona, como tú dijiste, ni Jesucristo, ni el Espíritu Vacíos. Santo. Nada. Mucho argumento humano. Muchas cosas que halagan al ser humano. Yo siempre he dicho, si el mensaje que yo predico no te afecta, ese mensaje no fue de Dios. Te tiene que afectar. La Biblia dice que los discípulos salieron y empezaron a predicar por todos sitios. Y después que ellos predicaban, las señales seguían a esa predicación. Eso dice la Biblia. ¿Qué está pasando que eso no sucede ahora? ¿Es que Dios cambió? ¿Es que Dios ahora es distinto al Dios cuando Pablo, cuando Pedro? ¿Es que Dios es distinto al tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra? No. Yo he mirado una cosa que siempre me ha llamado la atención. Yo he visto al pueblo de Israel en su adoración y no hay nadie que adore a Dios como lo adora el pueblo de Israel. Y no están perfectamente en la voluntad de Dios porque rechazaron a Jesucristo. Un día lo van a reconocer. Pero con todo y con eso es un pueblo de una promesa. Hay que orar por ese pueblo. Yo oro todas las noches por ese pueblo. Señor, bendice a tu pueblo, porque ese es el pueblo de la promesa. Donde nosotros estamos ahora es por consecuencia de ese pueblo. Porque fuimos injertados como uva silvestre, porque la uva original, el palo original, no dio el fruto que tenía que dar. Ok, yo los he visto a ellos adorar. En la iglesia ahora se usa un sinnúmero de atracciones que parecen circo. Yo me asombré porque alguien me dijo que viera un documental, no un documental, era un culto más o menos que estaban dando y yo me puse a verlo y yo creía que era un circo porque había gente en un trapecio. Oh my God. Y yo dije, ¿pero qué es eso? ¿Pero un culto a quién?
Esa es la ¿Culto pregunta, a quién? Gilberto. ¿A quién están adorando en ese culto? ¿A quién están adorando? O sea, ¿qué se tiene que hacer para, no, que esto es para atraer a los jóvenes, que esto, pero ¿qué lo estás haciendo? No los estás sacando de donde están, No, los estás dejando donde están. siguen en las mismas costumbres mundanas. Sí, están perdidos, no hay un cambio. El evangelio es un cambio. Si no hay cambio, no estás en el evangelio. Porque eso precisamente, las buenas nuevas, es transformar. Tú no le puedes dar una... imagínate que alguien venga y te diga, Gilberto, te voy a regalar $1.000.000. Y tú dices, gloria a Dios, $1.000.000. Pero te dijo que te lo iba a regalar y no te lo regala. No hizo nada. Ahora, si te da $1.000.000, ya tú tienes que saber qué tú vas a hacer con $1.000.000. Ok, ya tú tienes que decir, wow, tengo que planificar qué voy a hacer con este $1.000.000. Dios te ha dado algo más grande que 1.000.000 y que $1.000.000.000. Dios te ha dado la salvación. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué estás haciendo con esa salvación? ¿Hacia dónde tú estás conduciendo lo que Dios puso en tus manos? Hay un tesoro que no tiene precio dentro de nosotros, el Espíritu Santo. ¿Dónde lo hemos dejado? ¿Para qué necesitamos otros tipos de argumentos para traer a la gente a la iglesia si el Espíritu Santo es el que convence a la gente de pecado? Amén. Ok, pues vamos a dejar que el Espíritu Santo obre. Tenemos que permitir al Espíritu Santo volver a los altares. Amén. Porque lo hemos sacado, no es de la iglesia, lo hemos sacado de los altares. Muchas congregaciones han sacado el Espíritu Santo del altar. Hay que volver a permitir al Espíritu Santo que entre al altar. Estas palabras no le gustan a la gente, a los que están posesionados, porque el problema es que el ser humano se posesiona de las cosas que no son de él. Pero a la larga de la postre pagan unas consecuencias. Sí, todo tiene consecuencias en esta Pagan vida. unas consecuencias porque si tú no obras en la voluntad de Dios y te sales del camino, a la larga o a la postre te va a afectar negativamente. No te afecta positivamente, te afecta negativamente. Y las consecuencias son graves. Eso es Son graves. Sí, por eso es que yo recalco en mis mensajes, especialmente cuando estoy predicando a los compañeros en los retiros, que tenemos que volver a la palabra. Porque el problema es que nos hemos salido de la palabra. El problema grave es que nos hemos salido de la palabra. Ahora hay mucha gente que le gusta hablar de estímulo, que le gusta hablar de prosperidad, que le gusta hablar de esto, aquello. Se están copiando no de cosas buenas, están copiando de cosas malas. Entonces, están cambiando la verdad por algo que parece bueno, pero que no lo es. A la postre no lo es, no lo es. Dios no cambia. Dios es el mismo y Dios no se casa, como decía mi abuela, con nadie. Eso me lo decía mi abuela. Dios no se casa con nadie. Gilberto, cuando Dios te tiene que decir a ti algo, no se lo manda a decir con nadie, te lo dice a ti, porque Dios no te tiene miedo a ti, ni a mí, ni a quien sea en este mundo. Correcto. Porque Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Eso quiere decir que todas las autoridades de este planeta están bajo sus pies. Eso es así. Están bajo sus pies. Y Él es el Señor de señores. Amén. Ok, y Él no tiene que tener miedo para decirle al presidente de los Estados Unidos, o el presidente de Rusia, de China, de quien sea, estás haciéndolo mal. Y Él se lo dice y punto. Y se acabó. Si tú quieres seguirlo haciendo, hazlo. Todo, como tú dijiste, tiene consecuencias. Sea bueno o sea malo. Si lo hiciste bien, consecuencias van a ser buenas. Si lo hiciste mal, vas al fracaso. Por eso es que hay tanto fracaso. Las estadísticas dicen que de cada 10 pastores, 5 renuncian en el primer año. De cada 10 que se nombran, 5 renuncian en el primer año. Eso dicen las estadísticas. He estado observando templos aquí que se han ido vaciando. ¿Por qué? Mira, nosotros estamos bregando con una propiedad que es un templo grandísimo, una propiedad que vale más de 1,5 millones. Y había 4 personas pastoreándose allí. Ellos mismos se pastoreaban, 4 personas. A lo último se fueron y ahora están vendiendo la propiedad. No solamente eso es en todos sitios está pasando lo mismo. En todos los Estados Unidos está pasando lo mismo. Pero yo estoy mirando unos videos que están llegando de África y la gente cojan por miles a convertirse. Y como adoran. ¿Cómo adora esa gente? Con qué tronco de adoración. ¡Wow! Con esa pasión, esa alegría. Yo he visto videos también que los ha traído Spansaldi, nuestro director de educación cristiana a nivel regional.
Una cosa impresionante, como adoran. Yo tengo en las páginas de este podcast, tengo gente de África que me envían cosas impresionantes y dicen, wow, esa gente adoran en la tierra, no tienen alfombra, no tienen piso, adoran en la tierra. Y esa gente no tienen prisa, están 4 o 5 horas allí. Adorando felices, Felices. contentos. Los niños. Sí. Es una cosa tremenda. Yo he ido a países donde he predicado en un sitio que el piso es tierra. He predicado ahí, he predicado a 20, 25 personas. También he predicado a 8, 9, 10 mil personas. Ok, pero he predicado ahí ese servicio y me he gozado de una manera increíble. Tremendo. Porque esa gente recibe el evangelio con un hambre tremendo. Entonces, cuando esa es la forma de recibirlo, Dios se glorifica. Dios derrama bendición. Es que hay una humildad y una entrega tan grande, o sea, no están pendientes a si hay aire acondicionado, si hace calor, si hace frío, si me ensucio los pies, si se me ensucia la ropa. No, ellos van allí tal y cual son a adorar, pase lo que pase. Y eso es maravilloso. En los principios, cuando yo me convertí, ¿verdad?, que iba a la iglesia, yo recuerdo que la gente decía que el culto estaba bueno cuando a las mujeres se les esbarataba el moño. El moño, yo me acuerdo de eso en mi tiempo. Porque el espíritu las tomaba y empezaban a danzar. Brincaban por encima de los bancos. Brincaban por cualquier lado. Brincaban por cualquier lado. Yo viví esa época. Sí, el espíritu, cuando se le da libertad al espíritu, eso era hermoso. Toma el control. Bueno, yo le puedo decir que yo en estos tiempos estoy disfrutando de eso. Porque la iglesia en la que yo persevero, el Señor se manifiesta de una manera preciosa. Y la gente corre, brincamos, saltamos, corremos, lloramos, gritamos, adoramos. Una cosa maravillosa. Así que yo me siento como si estuviera en aquellos tiempos. Lamentablemente eso no lo estamos viendo mucho, como usted dice, pero eso está pasando. Quiero interrumpir un segundito para decirle que estamos originando a través de Apocalipsis Network TV y Radio por el 99.1 FM en Orlando, el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana On Network en el 87.9 FM y 6.9 AM en Springfield, Massachusetts. También por Tels TV en Uruguay. Enviamos saludos a toda nuestra gente en Uruguay. Por DW Cadena Celestial en Argentina, Colombia, Guatemala, México, Chile. Por Cable TV. También por Radio Vino Nuevo en Missouri. Por Roku TV, Apple TV y en YouTube y Facebook. Por De Corazón a Corazón, la entrevista. Estamos aquí muy contentos hablando con el obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal Misión Internacional de la región sudeste de los Estados Unidos de América. Un testimonio y una conversación maravillosa, excelente. Mire, nos estamos gozando, se ha sentido la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Un hombre que no fue a una iglesia, no fue, nadie le invitó, nadie le hizo un llamado, sencillamente en un hospital se sentó en una capilla y allí escuchó una palabra de un hombre que tocó su corazón, le abrió la puerta de su corazón a Dios y le dijo que si Dios existía, que entrara en su puerta. Y cuando entró en aquel lugar, maravillosamente, él sintió algo maravilloso. ¿Y sabe qué? Le dijo, entraste aquí, de aquí no te vas, yo cierro la puerta. Y con ese hombre estamos dialogando hoy, el obispo Jesús López. Gloria al Señor. Obispo, me gustaría que me hablara un poco sobre cómo ha sido el proceso suyo de pastorado, cómo ha ido creciendo hasta llegar a la posición que está, porque sé que muchos años fue tesorero del Ejecutivo de esta región y hoy en día es el obispo. Cuéntenos un poquito cómo el Señor lo ha llevado hasta ese lugar. Ok, fíjate, cuando yo salí de Puerto Rico, después de 34 años y ya tenía en esos momentos como casi
26 años creo que de pastorado, dije, cuando me voy para la Florida, a mí me encanta jugar golf. Yo soy el Chichi Rodríguez. Eso lo sabemos. Ok, pues yo dije, me voy para la Florida, me vine, mandé a hacer una casa dentro de un campo de golf, y dije, voy a jugar golf, y pues los domingos y los días que tenga que ir a la iglesia, y si tengo que dar unas clases, porque soy maestro, me gusta dar clases, pues voy y hago esto, qué sé cuándo, pero no voy a pastorear. No voy a hacer más nada porque yo vengo retirado a los 54 años. Yo llegué, Hoy. sí, yo llegué, me fui, después que dejé arreglado, que me empezaron a hacer la casa, renté una casa aquí, cerca de aquí donde estamos ahora mismo, y voy a la oficina a presentarme, estoy aquí, pues me conocían porque ya yo había venido, había ido, yo siempre todas las vacaciones venía aquí, tenía una propiedad aquí, venía y me quedaba aquí. Ok, cuando me ve Pedrito Martínez, que ya está con el Señor. Pedrito Martínez Lugo fue mi pastor en Caguas Pueblo, en Puerto Rico. Él me bautizó a los 12 años. Y yo fui de la última cepa de jóvenes que él pastoreó antes de ser presidente. Así es que sabemos de quién estamos hablando. Pues Pedrito me ve que yo llego a la oficina y voy a saludarlo porque siento un cariño. Está ya con el Señor y todavía siento un afecto terrible por ese hombre. Y él me dice, qué bueno que usted llegó, esta noche lo vamos a instalar. Y yo dije, no. Así de rápido, esta noche. Yo dije, no. Yo vine retirado y me dijo, ¿usted es pastor? Y yo le dije, sí. Pues esta noche lo vamos a instalar. Me llevaron a esa iglesia, Gilberto. Primera instancia no me quisieron, no necesitamos pastor, nosotros tenemos ya alguien aquí que va a traer. Al último el presbítero lo convenció y dijo, pues déjalo aquí que predica el domingo. Ese de predicar el domingo fue que duró 6 años y medio. Wow. Ese pastorado. ¿Eso fue dónde? Eso fue en lo que se llamaba La Power. La Power. Luis Méndez, tu amigo, sabe mucho. Sí. Allí fue que él se crió, sí, allí fue que digo yo que se crió en el Evangelio. Ok, pues después de esa, pues entregamos esa iglesia y ahí siguió Dios llamándome. Siempre mi ministerio fue a las iglesias que tenían problemas. Nunca fui a una iglesia que me dijeran, aquí tiene una iglesia que lo que hay es que dar mantenimiento. No, había que trabajar. Siempre, desde que estaba así. Trabajaba en el banco y pastoreaba y tenía que hacer lo mismo. Era lo mismo. Nunca Dios me puso en ningún sitio que no fuera así. La última fue del BIC, que estaba también en una crisis grandísima, y allí me llevó, y cuando salí de allí, gracias al Señor, la iglesia ya está. Pero para eso hay que tener el carácter y la sabiduría que Dios le dio. Sí, y oí la voz de Dios. El pastor que no oye la voz de Dios va para el fracaso. Porque si Dios deja de hablarte, algo está mal. Yeah. Algo está mal. Entonces, pues ahí yo, después en una asamblea, pues me eligieron como vocal. Vocal 1, después de ahí seguí de vocal 1, vocal 2, qué sé yo, hasta que fui elegido tesorero. Tuve en la tesorería 7 años y unos meses. De ahí entonces subo hasta la vicepresidencia. Estando en la vicepresidencia, pues vamos a la asamblea, sale un obispo, compañero nuestro, muy querido, muy amado, Carlos Trabal. Él sale en la presidencia, pero al mes tiene que sufrir una operación y renuncia, tiene que renunciar a la presidencia. Yo que era el vicepresidente, llevaba 1 mes y medio con COVID. A mí el COVID me afectó de tal manera que me tuvieron que hospitalizar 3 veces. Wow. Porque me dio neumonía, se me alivió la neumonía, me salió la pulmonía y eso fue un desbarajuste. Wow. Al extremo que me iban a entubar, la segunda noche, la primera vez que llego me van a entubar, me dieron, la especialista le dijo al doctor, vamos a darle 2 horas porque le acabamos de dar un anabólico a ver si ceden los pulmones porque no podía respirar. Me tenían con oxígeno y no podía respirar, era un dolor tan grande que yo le decía al Señor, Señor, estoy listo, llévame, yo no puedo resistir esto, llévame. Se lo dije no una vez, se lo dije un montón de veces, llévame. Pues, estando en esa condición, pues es que está sucediendo lo demás acá en el comité. Logré recuperarme un poquitito, recibo una llamada, después que estoy ya en mi casa, con un andador, no podía andar, rebajé 32 libras en 28 días, 32 libras. Sí, fue grave, era para morirme. No podía comer, no comía porque tenía deseo. Un propósito de Dios, así que... Cuando recibo la llamada que llego bajo esa condición, yo llego con un andador y todo así, es cuando el señor obispo me dice, pues, debido a todas las cosas que han sucedido, pues usted tiene que asumir la posición de presidente.
si está espiritualmente capacitado para hacerlo. Y no, y espiritualmente estoy bien, lo que estoy mal es físicamente. Pero como ese es el propósito de Dios, pues Gilberto, pues ahí empecé a ejercer la función de obispo hasta el día de hoy. Ya llevamos unos cuantos meses, ya mismo se cumple un año de esto, pero en todo este caso yo he visto la mano de Dios. Dios. No sé si tú sabes el juego de ajedrez, si es que lo juega. Yo me gusta un poquito, pero no lo sé jugar. Dios es un perfecto jugador de ajedrez. Dios pone las fichas y las sabe mover. Y las sabe mover. Así es que, tú sabes, todo va llegando hasta un sitio. O sea, ese proceso que Dios comienza desde esos años jóvenes de mi juventud, pues llega hasta esta época, ya una edad avanzada que tengo, y Dios me ha dado la fuerza, gracias al Señor, me siento bien, juego golf, todavía, me encanta jugar golf. Yo no tengo mucho tiempo para eso, pero yo nunca he jugado golf, pero si me dan unas clasecitas golf, es algo que nunca he hecho en mi vida. Me está comprometiendo. Bueno, obispo, me gustaría, estamos ya casi en las postrimerías de esta programación, pero me gustaría que nos hable a todos esos pastores, todas esas personas que nos ven, un poco sobre la Iglesia de Dios Pentecostal MI, cómo va funcionando la región, qué planes tenemos, ya se acerca la Bienal, si nos puede hablar un poquito de eso. Sí, la Iglesia de Dios Pentecostal, la región que nosotros atendemos, que es lo que se conoce como la región sudeste, la compone el estado de la Florida, Mississippi, Alabama y Luisiana. O sea, en esos 4 estados nosotros tenemos congregaciones. La iglesia es una sola, pero tenemos congregaciones. La Iglesia de Dios Pentecostal es una iglesia que tiene más de 100 años fundadas allá en Puerto Rico. Muchos conocen la historia de lo que es la Iglesia de Dios Pentecostal. Practicamos una sana doctrina. Llamamos sana doctrina a la que es bíblica, a lo que la Biblia enseña. Nosotros no nos salimos de lo que la Biblia enseña. De hecho, nuestro libro para trabajar, para funcionar como pastores y como líderes que somos, es la Biblia. Nos vamos a la Biblia. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para hacer el trabajo que Dios nos ha dicho que hagamos. La región sudeste de los Estados Unidos es una región en progreso. Es la segunda región de lo que es la Iglesia de Dios Pentecostal en el mundo. Nosotros somos los segundos en todo lo que sea administración, en diezmos de diezmos, en ofrenda misionera, en lo que sea. Nosotros somos la segunda después de Puerto Rico, que es la más grande de todas nuestras regiones, es la región sudeste de los Estados Unidos de Norteamérica. En esta fecha, ahora en el mes de abril, vamos a estar celebrando nuestra asamblea anual. Es una asamblea donde se eligen los nuevos incumbentes a estas posiciones donde estamos. Claro, este año no vence la presidencia, pero vence en otras posiciones. Esa asamblea tiene el derecho de elegir quiénes van a ser los que van a dirigir esta región por los próximos 2 años, porque cada persona que es nombrado tiene un término de 2 años. A los 2 años vence y tiene que ir a una reelección y puede ser reelecto o pueden nombrar la asamblea un nuevo incumbente en cualquiera de las posiciones que sea. Eso es lo que es la Iglesia de Dios Pentecostal. Somos una iglesia sólida, somos una iglesia, aleluya, que estamos mirando no solamente el pasado, sino que estamos muy presentes en lo que nos espera, pero estamos trabajando con el presente, con el día de hoy, visualizando lo que va a suceder entre tanto que Cristo viene. Nosotros en estos momentos estamos, mi persona está inmerso en un programa que Dios me llamó una mañana para reclutar los jóvenes de nuestra iglesia para que continúen el legado de muchos de nosotros que ya tenemos bastante edad. O sea, que te van a sustituir a ti y me van a sustituir a mí. Necesitamos jóvenes para que hagan eso. Eso es básicamente la Iglesia de Dios Pentecostal. Nuestra doctrina no está en juego, no se cambia, no lo permitimos. Amén, tremendo. Ok, obispo, me gustaría, ¿verdad? Ya que estamos en el final, que trajera un mensaje a todas esas personas que nos están viendo. Es posible que haya mucha gente que esté retenida en sus casas después de la pandemia,
que hayan tenido alguna mala experiencia, gente que están descarriados, que se han apartado del Señor, que están fríos, como decimos, ¿verdad? En dos aguas. Y gente que no conoce al Señor, pero que ese testimonio que usted ha traído, que a mí me impactó, también debe haber impactado a mucha gente. Me gustaría que usted trajera un mensaje de salvación, restauración y que hiciera una oración por esas personas que quieren aceptar a Cristo como su Salvador. La palabra, que es nuestra fuente, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de compasión y Dios es un Dios que imparte paz. La paz nuestra no la puede dar el mundo ni ninguna de las situaciones del mundo. No importa los títulos universitarios que puedas tener, no importa la economía que puedas tener, no importa los amigos, la familia, no importa nada de lo que puedes tener, porque lo más importante para el hombre sobre la faz de la tierra es prepararse para vivir una eternidad. Nosotros, esto que llamamos vida, es sencillamente un paseo con unas experiencias para conocer a alguien que nos creó. Dios nos creó a nosotros, somos de Dios. Hay vacíos y huecos en el ser humano que no los puede llenar nadie si no es Dios. Dios nos ama porque esa forma de amarnos fue tan grande que envió a su unigénito Hijo a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. La sangre que derramó en la cruz del Calvario nos cubre nuestros pecados, nos limpia de esos pecados. Y dice la Biblia que son lanzados al fondo de la mar y Dios nunca más se acuerda de esos pecados. Este es un día para que tú medites dónde estás y hacia dónde vas. Si murieses ahora mismo, si no tienes a Cristo, si te apartaste, si no le has reconocido como Salvador de tu alma y tú mueres, yo te tengo que decir que hay dos sitios, que el alma nunca muere, el alma está viva por la eternidad, porque el alma es el proceso que Dios usa para darle vida al ser humano. Cuando crea el muñeco en el huerto o fuera del huerto del Edén y después lo acomoda en el huerto del Edén. Eso que es el alma es eterna. El alma no muere. Tú dices dónde vas a pasar esa eternidad. Si la vas a pasar con el Señor en gozo, en cántico, en alegría, en vida plena, o la vas a pasar en un sitio que el mismo Jesús habló del que se llama el infierno, terminando en el lago de fuego y azufre. Hay gente que piensa que le queremos meter miedo a las personas. Esto es una verdad, pero una verdad que no puede ser refutada porque es la verdad de Dios. Dios tiene misericordia. Dios quiere que tú vengas a Él. Dios quiere que le sirvas. Si te apartaste, vuelve. Si te has retenido porque el COVID te retuvo, no permitas que una enfermedad, que un virus, una cosita tan chiquita te aparte de un Dios que es tan grande que no cabe en el universo. Amén. Dios es el dueño del universo. Dios es el dueño de esta tierra y Dios es el dueño de tu vida. Pero tienes que ponerte a la disposición de Él. Tienes que aceptarle a Él. Tienes que reconciliar tu vida con Dios. Sin reconciliación no hay cielo. La religión no te lleva al cielo. El único camino para llegar al cielo se llama Jesucristo. Si no lo tienes, no vas camino al cielo. No hay forma de que abras una puerta para que entres. Porque tú tienes un hogar y tú no vas a permitir que llegue alguien con un chipijame y abra una puerta en la pared para entrar por ahí cuando tú tienes una puerta para que entre. Así mismo es el cielo. Una sola puerta. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Si es que hay que entrar por esa puerta. Te exhorto hoy a que tomes una decisión firme en tu vida. Regresa a Cristo si te apartaste. Y si no lo has conocido, ven a Él. Ven a Él. Yo voy a hacer una oración para que reconcilies tu vida con el Señor y para que el Señor entre a través del Espíritu Santo a ministrarte. Como lo hizo conmigo en una ocasión, lo puede hacer contigo. Todo lo que necesitas es decir al Señor, heme aquí, para lo que tú quieras hacer. ¿Estás listo? Padre, te adoramos y te glorificamos en esta hermosa mañana que tú nos has dado a vivir.
Señor, yo te presento cada vida que ha estado en sintonía, Dios, que nos ha estado escuchando, Señor, que sabe que tú le has hablado en esta mañana, que tú le has tocado de una manera especial, Dios, para que ellos puedan reconsiderar el camino por el que están caminando, Dios. Yo te pido que les traigas a la luz, que le traigas a la verdad, Dios. Que ellos puedan, oh Señor, sentir ese cambio radical en sus vidas cuando abren su corazón para recibirte a ti, Dios. Y aquellos que se han apartado, Señor, reconcílialos contigo una vez más. Tu palabra dice que tú eres el que reconcilias al hombre contigo. Dios, hazlo en esta hermosa mañana, Señor. Bendícele, Señor, y fortalécele, Señor. A cada compañero, pastor, dale fuerza, dale sabiduría, dale una nueva unción del Espíritu, Dios, para que, aleluya, donde ellos prediquen, para que de donde ellos han sido puestos a ministrar la palabra, tú les respaldes. Y que la bondad y misericordia tuya siempre nos acompañen a todos y cada uno de nosotros. Y que nos bendigas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y que por él, Señor, podamos un día, aleluya, pasar, Señor, por todo el proceso y terminar frente a tu presencia diciéndote, heme aquí, Señor, he logrado vencer. Gracias porque tú me ayudaste. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén y amén. Señor Obispo Jesús López, ha sido un inmenso placer, un gozo, un privilegio el que me haya dado la oportunidad de entrevistarle y traer este mensaje a nuestros amigos y nuestros hermanos a través de estas plataformas. Hermanos y amigos, quiero decirles que esto es una producción de Kelaya Media Group y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Será hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Shalom.